bendiga, amados. La gracia de nuestro Señor Jesús sea sobre cada una de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica. Este es su servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto. En esta noche le doy la bienvenida a la iglesia, esperando que Unción de lo Alto se esté conectando cada uno de los miembros, sabiendo la responsabilidad que tenemos. Queremos dar comienzo al estudio bíblico número 16, pero comenzamos con una oración. Padre Santo, Padre Bueno, Dios de amor, de misericordia y de infinita bondad, gracias queremos darte una vez más, Señor amado. Sabemos que hemos terminado, Señor, nuestro, Señor, clamor de esta hora pasada, Señor, y ahora en este momento queremos dar comienzo al estudio de tu preciosa palabra, pidiéndote, Espíritu Santo, que tú uses a cada uno de los maestros, Señor, que se han esforzado, Señor, para traer, Padre mío, tu palabra una vez más, Señor, la enseñanza divina, la cual tanto necesitamos en una manera especial. Usa a cada maestro, Señor, a través de la red cibernética del Facebook Live, en esa manera linda, como solo tú sabes hacerlo. Yo bendigo al pueblo, cada uno de mis hermanos, amigos que se conectan, Padre, que la enseñanza divina de tu palabra una vez más, Señor, deje marcas y huellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bien, amado, el estudio bíblico, el número 16. En esta tarde, el cual tiene por tema la recompensa de buscar a Dios. Esta es una serie temática que hemos tenido de los profetas menores, alabado Dios, y este es el número 3, el cual estamos tocando. El primero fue el profeta Oseas, luego hablamos la semana pasada del profeta Joel, y en esta semana, hoy nos toca hablar del profeta Amós y de los propósitos divinos del Señor. Y doy gracias a Dios porque a cada uno de estos temas, alabado sea el Señor, encaja en la situación, los tiempos que estamos viviendo. Quiero dar primeramente lectura a la palabra de la cual lee de la siguiente manera, para la gloria del Padre, del Hijo y la dulce comunión de su Espíritu Santo, en el libro del profeta Amós, versículo 4 del capítulo 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Versículo 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, el consejo de la palabra. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Versículo 7. Lo que convertís en ajenjo, el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Versículo 8. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Versículo 11 del capítulo 5 de Amós. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, dice el versículo 12, y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos: estará con vosotros como decid. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Esta clase tiene 3 objetivos, el cual aparecen aquí en el pizarrón. Objetivo número 1 es informarse del mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. Y cómo nosotros nos informamos, ya sea a través de nuestros libros que tenemos de estudio, o de la preciosa palabra del Señor a través de la Biblia. Alabado Dios. Es necesario que mantengamos informados del mensaje que Dios envió al pueblo a través del profeta Amós. Número 2,
reflexionar acerca de la misericordia divina, producto del arrepentimiento. Y objetivo número 3, decidir buscar a Dios y consagrar a Él su vida. Es necesario que nosotros decidamos, aleluya, buscar al Señor y consagrar nuestras vidas para Él. Alabado Dios. La hermana Lincoln, el pensamiento central y el textuario, ¿qué nos dicen? Pensamiento central dice: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Y el texto áureo: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amós 5:4. Así que, como decía este pensamiento central, quien se vuelve a Dios sinceramente, ahí está la palabra, ahí es donde está la clave, de todo corazón, compungido, alabado Dios, no será defraudado. En Dios es veraz, dice la palabra en el libro de Romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el libro de Deuteronomio recita que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que Dios promete, Dios lo cumplirá, amados. Cuando hablamos de la palabra recompensa, me voy a adelantar un poquito, porque hay una recompensa, la recompensa de buscar a Dios. Cuando la palabra recompensa se traduce, se puede definir como premio, su significado como un galardón o como una paga. Recompensa es retribución por un servicio, premiar un mérito o compensar un daño. En el libro de Romanos capítulo 3 habla de que el precio del pecado, que la paga del pecado tiene una recompensa. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios, la recompensa, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta lección también esta tarde, amados, se divide en 3 partes. Parte número 1 es una advertencia a tiempo. Dios siempre llama, habla a tiempo. Estos sucesos que estamos viviendo ya desde el año 2019, desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, Dios estaba hablando, Dios dando advertencia, como siempre Dios ha hecho, alabado Dios. Parte número 2, contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. Parte número 3, la maldad del pueblo y la oferta divina. En la enseñanza debemos esforzarnos, por los datos generales acerca de este tema, debemos esforzarnos por acercarnos a Dios antes que sea demasiado tarde. Todavía hay oportunidad. Como decía en el mensaje ayer, alabado Dios, lo seguimos proclamando. Estos tiempos que estamos viviendo, esta prueba, alabado Dios, es una antesala que Dios nos está mostrando tanto al pueblo, la iglesia del Señor, como a los que no conocen a Dios, de qué tiempo, de que el hombre se vuelva al Señor. Y me voy a adelantar un poquito. El profeta Isaías en el capítulo 55, voz de Dios y no de hombre. Isaías 55, versículos 6 y 7 decía lo siguiente: buscar a Dios o a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea el Señor. Mire qué beneficio tan lindo, alabado Dios, de que Dios es amplio en perdonar. En otras palabras, que usted y yo le podemos fallar a Dios, pero mientras vengamos a él arrepentido, Dios, hay una aseguranza de que Dios nos habrá de perdonar. El autor del libro del profeta Amós es su persona, quien declaró que era un agricultor y que fue llamado a predicar. Los personajes: el profeta Amós, los israelitas de las tribus del norte, alabado sea el Señor. Deme espacio para enseñarle un poco, alabado Dios. Aquí tenemos el mapa, lo cual estamos mostrando el pueblo de Israel, la región de Judá, considerado como el reino del sur, Israel, de Samaria hacia arriba, alabado sea Dios. Estaremos tocando, hablando del tema en esta tarde, de la ciudad de Beerseba, de la ciudad de Tecoa, de donde era originario, de la región de Judá, el profeta Amós, de Betel y de Gilgal, 2 lugares, alabado Dios, de suma importancia para el pueblo de Israel, alabado Dios.
y también para nuestras vidas, me atrevo yo a decir, porque la palabra de Dios no cambia, alabado Dios. Amós en la introducción describe que vivió en una época en que tanto el reino de Judá como el de Israel gozaron de gran prosperidad. En otras palabras, esta noción completa, hablando de Israel, los judíos eran prósperos, pero había una falta, amados, del alma, alabado Dios. Eran prósperos materialmente, habían crecido, habían vencido ejércitos enemigos, pero le estaban fallando a Dios. Habían caído nuevamente en el pecado de la idolatría, en la desobediencia. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. En ambos reinos hubo olvido de la ley de Dios, pero en el norte de Israel hubo algo mucho más serio. Cuando Israel, que la nación antes era una sola, fue dividido en dos reinos, quedaron 10 tribus al norte de ella, alabado sea el Señor. Y en el reino fue peor la condición, hablando espiritualmente de ellos, porque hubo algo mucho más serio. El culto a Jehová fue combinado con la idolatría de las deidades cananeas. El pueblo de Israel, que Dios le había dado unas leyes escritas de que no se mezclase a través de Moisés con los pueblos, que ellos iban a estar allí compartiendo cerca, hicieron lo contrario. Nuevamente desobedecen a Dios. El rey que reinaba en el reino del norte, conocido como Jeroboam II, hijo de Josías, bendito sea el Señor, de Joás, perdón, alabado Dios, él decidió hacer 2 becerros para que el pueblo no tuviera que bajar a una larga distancia e ir a adorar a Dios, a Jerusalén, alabado Dios. ¿Imitando a quién? A los pueblos paganos, bendito sea el Señor. Betel, que escribí aquí abajo, significa casa de Dios. Se había convertido en Bet-Aven. Dios le cambió el nombre y la llamó casa de indignidad, alabado sea el Señor, o casa de ídolos. Nuevamente, usando una palabra, alabado Dios, que usamos mucho de los escritos, el pueblo se había prostituido, hermano. El pueblo había abandonado al Dios verdadero y se había ido nuevo a los ídolos, bendito sea el Señor. Allí se había instalado uno de los 2 becerros de oro, Gilgal, lugar donde Israel acampó después de cruzar el río Jordán, cuando entraron por primera vez en la tierra bajo la dirección y liderazgo de Josué. Y allí habían instalado el tabernáculo y era un lugar sagrado. Ahora estaba convertida en una ciudad de idolatría, alabado Dios. Qué triste cuando los pueblos, las naciones, no quieren reconocer al Dios que es real y verdadero. Y los hombres se van tras los ídolos, tras las imágenes. Alabado sea el Señor. Bajo estas circunstancias, Dios envió del reino del sur, que se lo señalé aquí, el profeta Amós. Su casa estaba en el sur, alabado Dios. Y Dios del reino del sur lo envió a traer una palabra al reino del norte. Alabado sea el Señor. Bajo estas circunstancias, Dios envió del reino del sur, de Judá, a Amós para que profetizara en Betel. Su misión era condenar el pecado que prevalecía y anunciar el inminente juicio de Dios sobre ellos. Dios en su justicia, en su misericordia, alabado Dios, en su amor y su gran bondad, todavía le da al hombre que la oportunidad. Le está hablando de que van a venir juicio y le señala la razón por la cual van a venir juicio, para que así el hombre pueda ver que un cambio de corazón, que el hombre, Dios le da la oportunidad para que nuevamente se vuelva a Dios y recapacite. Amós advirtió al pueblo que si se volvían a Dios, Él les perdonaría y detendría entonces el castigo. Alabado Dios. Ahí vemos el amor y la misericordia de Dios, porque Dios nunca ha querido la destrucción de los hombres. Alabado sea el Señor. Por eso muchas de las clases y la palabra que recito siempre, que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Me hago yo la pregunta, ¿cuánto tiempo no estaría ya el Señor avisándonos, alabado Dios, de este mar en el cual estamos viviendo? Y muchos lo tomaron en poco. Una voz de alerta siempre Dios da. Parte número 1, una advertencia a tiempo.
que son los versículos 4 y 6, los cuales dicen: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. La tónica dominante en el inciso A: alabado Dios, por abandonar la palabra de Dios. Cuando el hombre se aleja, se aparta de Dios y pone a Dios en segundo lugar, lo aleja de su vida, amados, aleluya, Santo, tú eres Dios. vienen problemas, bendito sea el Señor. La tónica dominante del libro de Amós es el juicio severo contra quienes habían pecado. Contiene mensajes de juicio contra las naciones circunvecinas a Israel. De la misma manera que Dios juzgó a aquellos pueblos que maltrataron al pueblo de Israel, a la nación, a sus escogidos, de igual manera ahora Dios, pero en una manera más fuerte, alabado Dios, iba a ser el castigo sobre su pueblo. Una pregunta: ¿por qué razón usted cree? Dice la palabra que padre que ama a su hijo castiga. Okay. Manalín dice que el padre que al hijo que ama lo castiga. Pero con más razón a Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel tenía ¿qué? Las leyes, tenía los mandamientos. Ellos sabían lo que Dios estaba demandando de nosotros. Los otros pueblos a lo mejor no entendían, no sabían, porque no tenían las leyes, como usted dice, no tenían los mandamientos del Señor, pero el pueblo de Israel ya tenía conocimiento de qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Eso así, el pueblo de Israel, alabado Dios, Dios le había dado leyes, le había dado mandamientos, estatutos, y todos tenían que unas promesas también, unas instrucciones y unas direcciones específicas. Aquellos otros pueblos fueron pueblos que fueron injustos, alabado Dios, porque no se tenían que rendir cuenta a Dios, pero el pueblo que Dios ya de antemano había sacado de Egipto y había rescatado, Dios los tenía separados con unos propósitos especiales. Y el trato de Dios para con Israel sería entonces más fuerte, porque Israel había sido infiel al pacto concertado con Dios. El pecado de las naciones paganas consistía en hechos injustos contra sus semejantes. Vemos el caso de cuando Jonás tenía miedo o se rehusaba a ir ¿a dónde? A Nínive, porque era una nación que era bien cruel, alabado Dios, era bien severa, no tenían misericordia de nadie, alabado sea el Señor. Pero los hechos injustos contra estas semejantes, hablando de estas naciones, en el caso del pueblo de Dios, era que habían abandonado la ley divina. Qué triste es abandonar lo que el Señor nos ha dejado escrito aquí, amados, en su dulce, bella y preciosa palabra. La ley dada a través de Moisés había sido el corolario de la liberación de Egipto. Esto es, Dios se sintió con derecho de darle leyes a su pueblo, porque los había librado, alabado Dios. Imagínense que en el día de hoy no existieran leyes. En cierta ocasión el pueblo de Israel abandonó la ley, y cuando ya no había reyes, cada cual vivía como le daba la gana, alabado sea el Señor. Pero Dios estaba pendiente durante aquellos 400 años de silencio, que no había nada, hasta que luego llegó el Mesías prometido, alabado Dios. Pero Dios todavía sigue hablando, aún así en el silencio, amados. 3 cosas acerca de la nación: se había apartado de la ley dada en el Sinaí, habían levantado centros para el culto a las deidades cananeas en ciudades como Betel, Gilgal y Beerseba, y habían mezclado el culto a Jehová con el de las deidades cananeas. ¡Qué peligro, amados! ¡Qué peligro! En este tiempo todavía hay muchos, alabados el Señor, también, alabado Dios, trayendo, tergiversando la divina y preciosa palabra del Señor, predicándola, enseñándola como a ellos le viene y le da en gana.
trayendo nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, cuando ya la preciosa palabra del Señor ha sido revelada. En el caso del pueblo de Israel, alabado Dios, fue el caso también del rey Salomón, cuando se unió a aquellas mujeres de aquellas tierras extrañas, y aquel hombre que fue el más sabio comenzó también a venerar y a adorar los dioses extraños, dioses paganos, las deidades de aquellas mujeres, alabado Dios, y llevaron al pueblo de Israel a la ruina. Bendito sea el Señor. Ahora nuevamente comienzan a ligar, alabado Dios, o a confundirse, diría yo, lo que es la ley, la palabra que Dios le había dado, sus mandamientos divinos, con las creencias paganas, con los ídolos de aquellas tierras. La falsa religión es sarcásticamente denunciada por Amós. Dios necesitaba a alguien. Amós describe la palabra que era conocido como un boyero. Él era un pastor, pero no de ovejas. ¿Era un pastor de qué, hermana Lynn? De bueyes. Tremendo, ¿no? Él era un líder, pero era un líder laico en medio del pueblo de Israel. No era en sí un profeta, pero Dios lo llamó a que profetizase y llevase su palabra, que llevase su mensaje, porque alguien Dios necesitaba. Dios usa al que Él quiere. Eso es así, el Señor usa al que Dios quiere, alabado Dios. En otras palabras, cuando Amós le señalaba al pueblo su condición, hablando sarcásticamente en los versículos 4 y 5, cuando los invitó en forma irónica a ir a Betel, en otras palabras, lo que le estaba diciendo era el lugar a donde iban a adorar al becerro de oro, diciéndole: vayan a Betel a pecar, vayan a Gilgal y sigan pecando, y luego traten de remediar su mal comportamiento trayendo ofrendas y diezmos. Fue como si hoy alguien invitara a ir a la iglesia para pecar. Qué triste, porque así hay muchos hoy en día que viven una vida con una doble agenda para estrangular la conciencia, como dice este servidor. Pequé, le falté a Dios, adulteré, forniqué, hice esto, robé, hice lo otro, pero yo voy a la casa del Señor, yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar, alabado Dios. Así estrangula la conciencia, así es, voy a tomarlo como que Dios lo va a recibir. Y aquí el pueblo también estaba en esa condición. Obviamente uno asiste a la iglesia con el propósito opuesto. Cuando alguien llega a la casa del Señor, alabado Dios, no llega con el propósito de presentarse o tratarse de justificar ante Dios. Amós estaba usando una sátira mordaz y un reproche, alabado Dios, burlón, alabado sea el Señor. Pero la cuestión era que no era por él mismo, era Dios mismo el que lo motivaba y el que lo movía, alabado sea el Señor. En el inciso B de la primera parte tiene por título: por menospreciar la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, amados. Pero cuando el hombre la menosprecia, cuando el hombre toma en poco la misericordia de Dios, hay una paga. Una de las grandes quejas de Dios contra los reinos de Israel y Judá era que, a pesar de las muchas llamadas para que se volviesen a Él, no lo habían hecho. Qué bueno que Dios, ay, qué lindo el Señor, en aquel tiempo, de la misma manera, hoy lo sigue haciendo a través de su Espíritu Santo, llamando y tocando el corazón de los hombres que vengan a Él, de atraerlos hacia Él. Pero el pueblo de Israel, cuando Dios más se acercaba, era cuando más se alejaban. Qué triste. Dios nos guarde y Dios nos libre, amado. Se mencionan 5 castigos en el capítulo 4: hambre, sequía, langosta, violencia, desastres que Dios fue enviando uno tras otro con el propósito de que el pueblo volviese a Él, pero no lo hicieron. La Biblia dice: terrible cosa es caer en las manos de un Dios como vivo. Los juicios terminan con la misma queja de parte del Señor: mas no volvisteis a mí. El Señor los llamaba, pero ellos no quisieron venir. Las calamidades, los sufrimientos, no eran accidentales. Dios las había enviado para que reflexionaran en sus malos caminos y se arrepintiesen, pero no quisieron hacerlo.
Tal parece una locura del pueblo, ¿verdad? Alabado Dios. Tal parece una locura también para estos tiempos. Cuando le decimos a los hombres, alabado Dios, de que sabemos a quién hemos creído, de que la palabra de Dios es fiel y de que viene un día señalado por el Señor y que vendrá en juicio. De que es tiempo que los pueblos, las naciones, los hombres se vuelvan a Dios, que se arrepientan de los pecados. Y los hombres dicen, yo soy bueno, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo nunca le he hecho mal a nadie, alabado sea el Señor. Mas sin embargo Dios le está llamando, alabado Dios, porque Dios conoce lo que habrá de venir. La persistencia en su maldad hizo que irónicamente Dios le cambiara el nombre a aquella ciudad llamada Betel. Aquella ciudad llamada Betel se llamaba Casa de Dios por la experiencia que tuvo aquel hombre nieto de Abraham llamado Jacob, que dice la palabra del Señor que huyendo de su hermano Esaú, él tuvo allí en aquel lugar una visión. Mi alma alaba al Rey, alabado Dios, de ángeles que subían, alabado Dios, una escalera, alabado de que ángeles bajaban y ángeles subían al cielo. Y en aquel momento aquel hombre de Dios tomó una piedra y derramó aceite y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Mas sin embargo, por la rebeldía del pueblo, por el pueblo volverse a la idolatría, tergiversar los mandamientos divinos, cambiar, darle la espalda a Dios, ahora Dios le cambió el nombre, ahora la llama Bet-Aven, casa de dignidad o casa de ídolos. Bendito sea el Señor. Por medio de Jeremías, Dios dijo a los varones de Judá, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Dios siempre da una advertencia, alabado sea el Señor, al pueblo, alabado Dios. Por la idolatría, juicios de Dios iban a venir. Por unas ciudades, darle la espalda a Dios y prostituirse y dedicarse a la maldad, dos pueblos llamados Sodoma y Gomorra y pueblos a sus alrededores. Dios tuvo que enviar juicio sobre aquellas naciones, enviando fuego del cielo para consumirlo, porque como decía en la lectura cuando comenzamos con Osea, Dios es amor para el fuego que consume también, alabado Dios. Lo único que detiene a Dios del juicio es que cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se sincera, sinceramente, cuando el hombre efectivamente, sinceramente se vuelve a Dios, ahí es cuando la mano del Señor. Pero ya cuando hay juicio declarado y ya han venido los juicios, alabado Dios, ahora hay que esperar. Ahora hay que esperar, porque ya ahora estamos fuera de tiempo. Pero lo único que va a detener los juicios es volverse al Señor. Lo único, alabado Dios, el único juicio que la iglesia no va a detener es los juicios de Dios que viene. The wrath of God, como declara en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, alabado Dios. Porque vienen juicios de Dios y los juicios de Dios siempre son juicios justos. Porque Dios, ya llegó un tiempo de que Dios dijo, yo no voy a contender para siempre con el hombre. Mas sin embargo, utilizando amor, siempre es Dios dándole la oportunidad al hombre para que el hombre vuelva a él. Alabado sea el Señor. Dice la parte número 2 que hay un contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. En el inciso A de la segunda parte dice que el pueblo pervertía la justicia. Bien, Dios rescata al pueblo, lo saca de Egipto, lo trae a través del desierto. Alabado Dios, los dirige, los quiere dirigir hacia la tierra prometida. Pero en esa travesía, alabado Dios, Dios le da al pueblo que leyes. ¿A través de quién? De Moisés. Bendito sea el Señor. Le está dando unas directrices, unas instrucciones para que el pueblo se mantenga fiel a Dios. Para que el pueblo sea justo. Pero el pueblo comenzó a pervertirse. Amós hizo referencia a 3 sitios que se habían convertido en centros de idolatría, ya mencionado, Betel, Gigar y Berseba. Lo triste, lo funesto es que estos sitios habían sido lugares sagrados, dedicados para Dios. Bendito sea el Rey. Imagínense, hermanos, cómo llegar aquí a este lugar, templo, casa de Dios y puerta del cielo, y que sea profanado. Alabado Dios, en vez de ser una casa de bendición, entonces vendría a ser un lugar de maldición. Bendito sea el Rey. Lo funesto es que estos 3 sitios habían sido sagrados para los israelitas, porque en ellos hubo manifestaciones especiales de Dios. El pueblo de diferente manera había visto la mano de Dios moverse.
Como les dije ya antes, vete a leer el sitio donde Dios se le apareció a Jacob. Ahí tuvo el sueño de aquella escalera por la cual subía y bajaban ángeles. En ese mismo lugar Dios le reiteró las promesas hechas. En otras palabras, las promesas que Dios le hizo a Abraham, luego quedaron bajo su hijo Isaac. Luego de Isaac, ahora quedaban bajo Jacob, alabado Dios. Y Dios se las hacía recordar, alabado Dios. Porque Dios es un Dios de promesa, un Dios que promete y un Dios que cumple. Por su parte, Jacob nombró aquel sitio Betel, casa de Dios. En Gilgal fue el primer campamento después que los israelitas cruzaron el Jordán. El pueblo de Israel, después de haber dado 40 años vuelta a aquel desierto, Dios encomienda a Josué. Ya no puede ser Moisés, sino Josué el que va a llevar a aquel pueblo a la conquista de la tierra primitiva, alabado Dios. Y le era necesario, después de haberse separado, alabado Dios, por un tiempo consagrado para Dios, cruzar el río Jordán, donde vieron la mano de Dios moverse nuevamente, quedar a la orilla allí al cruzar, alabado Dios, formar un campamento llamado Gilgal, aquel lugar, alabado Dios, donde Dios nuevamente hace un pacto con aquel pueblo, alabado Dios. Así que tenía razón de Dios airarse. Beerseba había sido la residencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su nombre, pozo del juramento, se originó por el juramento que hicieron Abraham y Abimelech. Es historia del pueblo, rey de Gerar. El inciso B de la segunda parte. El pueblo ignoraba la grandeza de Dios. Contiene, el versículo 8 contiene un mensaje. El versículo 8 lee de la siguiente manera, amados. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, al que llama las aguas del mar y la derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Ahora Dios comienza a utilizar al profeta Amós para describir la omnipotencia de Dios, del poder de aquel que creó estas grandes galaxias, las Pleiades y el Orión. Bendito sea el Señor. La idea es pues de la siguiente: mientras vosotros convertís en ajenjo el juicio y echáis la justicia por el suelo, Jehová es el Todopoderoso que puede traer destrucción repentina. Por lo tanto, hay que buscarlo. El contraste entre la grandeza de Dios y la maldad del pueblo se hace con fines evangelísticos. Era necesario traerle un mensaje. Nadie puede vivir una vida disoluta y tener una fuerte convicción de quién es Dios. Así es que muchos pueblos de Dios, es lo triste que vemos hoy en día. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muchos profesan conocer a Dios. Muchos ponen cosas muy bonitas en el Facebook. Bendito sea el Señor. Comentarios. Pero búsquenlo. ¿Dónde viven? Bien alejados de Dios. Es tiempo de que vuelvan nuevamente al Señor. Alabado Dios. Dándole a Dios lo que es de Dios al César, lo que es de César. Dándole a Dios, mi alma alaba al Rey que vive, la prioridad en su vida. El pueblo de Israel había abandonado a Dios. Le había dado la espalda. Y ahora Dios levanta a este hombre y lo envía con un mensaje poderoso una vez más, con un mensaje para tratar de restaurarlo. Alabado Dios, porque como decía en el libro del profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del impío, alabado Dios, sino que el impío venga a él. Alabado sea el Señor. Después de haber identificado la omnipotencia limitada de Jehová, alabado Dios, en otras palabras, mi alma alaba a Dios, ilimitada, perdone, porque Dios no tiene límite alguno. Para Dios no hay nada imposible. Como el creador de las Pleiades y el Orión, Amós habla del juicio de Dios utilizando como figuras cambios que ocurren en la naturaleza. Además de tratar acerca del completo control que Dios tiene del universo, habla de las intervenciones judiciales con que Dios castiga a quienes le abandonan. Él hace oscurecer el día como noche. La palabra hebrea que se usa para noche aquí, Sal-Mabet, nunca se usa en el Antiguo Testamento para denotar algo sombrío o nublado o medio oscuro. Se usa siempre en referencia a una aterradora oscuridad.
Y vemos un ejemplo cuando nos damos la tarea de estudiar el libro de Job. La idea del versículo 8, en otras palabras, es que Dios puede cambiar las situaciones según la actitud que se tenga hacia Él. Cuando hay temor, avasalla, lanza, quema. Cuando hay reverencia hacia Dios, algo adverso en nuestra vida, Dios lo puede, alabado Dios, cambiar a nuestro favor. Él, al que se mantiene en su soberbia, lo abate, y quien se humilla hasta el polvo, Dios lo enaltece con gloria indescriptible. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, pero voy a hacer una mención, no tengo temor. Este gobernador de la ciudad de Nueva York, de la ciudad que nunca duerme, bendito sea el Señor. La semana pasada, él bien descaradamente dijo que si ellos habían llegado a la raya que tienen marcada, bendito sea el Señor, no era por la fe. No había sido por Dios, había sido por ellos. En otras palabras, él dándose los méritos. Bendito sea Dios. Dios tenga misericordia, alabado Dios, porque Dios es clemente. Hay una iglesia, hay un pueblo que con ahínco, con más fuerza, más que nunca, estamos clamando a Dios para que Dios sane, para que Dios quebrante este virus. Bendito sea el Señor, esta plaga de este tiempo, y aplaque, alabado Dios, y que tenga misericordia de todos. La parte número 3. La maldad del pueblo y la oferta. Dios, tanto en Levítico como en Deuteronomio, habla, bendito sea el Señor, de leyes que había dado al pueblo. Este pueblo, hermano, cuando llegó el profeta Amós, Dios estaba airado porque el pecado abundaba. El problema es que los sacerdotes, los líderes religiosos de aquel tiempo, eran partícipes de ellos. En otras palabras, cuando habla en el Antiguo Testamento Levítico, el que mató, a él también lo van a matar, tienen que pagar. Ahora este pueblo estaba cambiando y haciendo unas excepciones. Al pobre lo maltrataban, el rico se enriquecía cada día más y más, y el pobre era ultrajado y pisoteado, bendito sea el Señor. Y a Dios no le agradan las injusticias. Se parecerá a estos tiempos también. Santo. La maldad del pueblo es denunciada por Dios a través de su profeta, además del pecado de la idolatría y del sincretismo religioso. ¿Qué palabra es esa, pastor? Sincretismo. Sincretismo se define como la conciliación de distintas doctrinas, una fusión o una liga. Y aquí en la palabra de Dios, usted no puede venir a ligar lo que usted le dé la gana, ni este servidor tampoco. La palabra del Señor ya está escrita, alabado sea el Señor. Hay muchos por ahí, sí, que tienen una liga del diablo, como yo me atrevo a decir, alabado Dios, que estará confundiendo a muchos, bendito sea el Señor. Además del pecado, como le dije, de la idolatría y del sincretismo religioso que amalgaba el culto a Jehová con el de otras deidades cananeas, el pueblo ofendía seriamente a Dios, abusando de su semejante. De entre los graves pecados que cometían se encontraba la explotación de los pobres. La palabra bejáis, alabado Dios, tiene el significado es que se recibía del pobre la carga de trigo, alabado Dios. Afligir al justo y recibir cohecho. En otras palabras, vejáis es que maltrataban, amados del alma. Cohecho es soborno. Lo vemos de hoy en día, cuando muchos después salen en la página del FBI, que fulano de tal, después de tantos años, estamos bajo una investigación por soborno. 7 acusaciones, que iban dirigidas a los ricos y a los jueces de Israel. Las palabras recibir del pobre carga de trigo significaban que a menos que el pobre le diera al juez una buena cantidad de trigo, no recibiría justicia en un caso señalado. La acusación recibir cohecho realmente debe ser traducida: recibir dinero de expiación. En el libro de Números, capítulo 35,
Dios le había dicho al pueblo lo siguiente: no tomaréis precio, en otras palabras, dinero por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Ya Dios lo había hecho. Por eso cuando nosotros nos vamos alabando a Dios, Dios ten misericordia. Bueno, Dios es misericordioso y clemente, sí, amado. Pero el que mata a hierro morirá. Como pueblo de iglesia, usted y yo no podemos estar como locos por ahí piqueteando en contra de la pena de muerte. Ya desde el libro de Génesis había sido dictada la palabra de Dios. Dios hablando en su justicia, porque Dios es juez justo. Porque las leyes también le dio que si por accidente alguien hiciera a otro perder la vida, ahí es que viene la diferencia. Pero injustamente no, alabado Dios. Hace el año pasado yo miraba una noticia en Puerto Rico de un hombre que le dio la gana de matar a una mujer así porque le dio la gana, pero porque sus padres tenían dinero, estaban tratando de forzar que se cambiaran las leyes a su favor. Esta es la manera como estaba viendo este pueblo también en este tiempo, amado. En tiempos de amor la corrupción era tanta que cualquiera podía matar a alguien y librarse del castigo que era de la muerte dándole el dinero al juez. ¿Estaría Dios airado? Seguro que sí. Los hombres se pueden tratar de esconder y correr y huir de Dios, pero yo les aseguro que al fin Dios los alcanzará. Con las fortunas que habían amasado, explotando a los pobres, tanto a los ricos como los jueces habían edificado casas de piedra, labrada y plantada hermosas viñas. Sin embargo, por ser el producto de sus noticias, no las disfrutaron. No las iban a disfrutar, porque Dios se iba a encargar de que viniese el juicio sobre ellos. Y sucedió, amados del alma, de la misma manera que Israel fue llevado, alabado Dios, por el pueblo asirio a esclavitud, por 70 años al exilio. También Judá, 30 años luego, por haberse pervertido y seguir, alabado Dios, el ejemplo de Israel, el reino del norte, Dios permitió que fueran a Babilonia. Cuando hablamos de Amós, estamos hablando de profetas, tanto como Oseas, que estuvieron en acción durante el mismo tiempo, con unas razones, siempre con la misma, alabado Dios, advertencia de Dios para el pueblo. Mientras el pueblo haga, mientras usted y yo nos sometamos a la ley divina de Dios y cumplamos el deseo del corazón y los propósitos divinos, mire, todo nos va a ir bien. A pesar de que venga un momento de prueba, todo nos va a ir bien, porque estamos con el Señor. Pero cuando Dios deja al hombre es terrible. Cuando Dios le da la espalda, o el hombre le da la espalda a Dios. En poco tiempo el ejército invasor asirio arrasaría con el reino. ¿Quiénes tomaban las exhortaciones de Amós con seriedad? Quizás como hoy en día, cuando la iglesia predicamos y nos vamos a la calle, le damos un tratado a alguien y se nos ríen en la cara, nos rompen los tratados y dicen: ustedes están locos. Llegará el día de los juicios de Dios, que verán que no estábamos locos nada. ¿Quiénes tomaban las exhortaciones? En otras palabras, ¿quiénes recibían aquel mensaje con seriedad? Los prudentes. Ellos vinieron a ser el remanente que sería guardado. Su manera de actuar fue sabia. Guardaban silencio en medio de la amonestación, sabiendo que los tiempos eran malos. Los que eran prudentes eran sabios, eran sencillos, pero se daban de cuenta que la voz que Dios, de aquel profeta, era un mensaje que Dios estaba trayendo, que era una gran verdad. Bendito sea el Rey que vive. Las palabras buscar lo bueno y no lo malo, aborrecer el mal y amar el bien, equivalen a buscar a Dios. Nadie puede buscar lo bueno y amar el bien a menos que no lo haga volviéndose a Dios. Pero lo bueno no se puede buscar, ni el bien se puede amar, si no se abandona lo malo y se aborrece el mal. Aparentemente es un lenguaje redundante, pero las escrituras se usan indicando énfasis. Nunca el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado, la virtud y el vicio, el reino de los cielos y la fuerza del infierno se pueden combinar. Por eso es que el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios, alabado sea el Señor, que la luz y las tinieblas no tenían ninguna referencia, no tenían ningún acuerdo, alabado sea Dios. Las palabras: quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad,
no deben interpretarse como una insinuación de duda. Lo que indican es que a la medida de los pecados de Israel estaba llena y ninguna liberación se podía esperar si Dios ejercía su justicia. Así que a tiempo Dios daba una advertencia, porque ya la copa de Jehová estaba llena, hermanos. De acuerdo a las condiciones, no había ninguna esperanza de salvación. Él quizá venía siendo la rendija de la posibilidad redentora. Con estas palabras, Amós abre la posibilidad de intervención divina. Pero le hace saber al pueblo que hay que aprovecharla, porque es la única que existe. Alabado Dios. No quisieron escuchar a Amós. Amós tuvo que volver nuevamente a Judá. De allá de Judá nuevamente escribe y le envía las palabras al rey, la advertencia de los juicios de Dios. Pero aún así no se querían rendir, amados. Aún así no querían venir al Señor. Venía siendo como la puerta del arca, la palabra que traía Amós, cuando Dios le dio una oportunidad a aquellos hombres durante el tiempo de Noé. Alabado Dios. Dios cerró aquella puerta. Y qué triste, porque cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Dios te estaba dejando una hendidura a través de la palabra del profeta, Dios dándole una oportunidad a ver si cambiaban. Todavía Dios, sigue haciéndolo a través de su palabra y el mensaje que predicamos y enseñamos. Dios sabía que no toda la nación se volvería a Él, pero sí un grupo fiel que sería considerado como el remanente. Usted que ha sido remanente fiel al Señor desde su hogar, alabado Dios, no se acomode mucho, ok, amada iglesia, en son de lo alto, porque cuando termine esta pandemia, las puertas del templo van a estar abiertas nuevamente, y usted no se puede acomodar a darse a la tarea de decir, no, yo puedo servir a Dios desde mi hogar. No deje que el diablo le engañe, alabado sea el Señor. Hay un lugar en el cual Dios ha señalado que es su casa, se le llamaba casa de oración. Bendito sea el Rey que vive. Aunque el mensaje de salvación fue ofrecido a toda la nación, solamente una pequeña parte lo acató y recibió el beneficio ofrecido. Y hoy en día, ¿qué? Sucede lo mismo. Esta palabra se predica para todos los pueblos, todas las naciones. Mi alma alaba al Rey, alabado Dios. Y pocos son los que lo reciben. Pocos son los que lo aceptan. Pocos son los que se rinden a los pies de mi Señor. Alabado sea el Rey que vive. Y muchos quieren los beneficios. Como dice la hermana Lynn, pero muchos quieren los beneficios. Estos tiempos de pandemia. Alabado Dios. Alguien puso por ahí en el famoso Facebook que los pecadores de este tiempo son como Faraón. Le tenían miedo a las plagas, pero no tenían temor de Dios. Triste la condición del hombre. Buscad a Jehová y vivid. Lamentablemente solo un pequeño remanente, una minoría, tomó con seriedad lo que Dios había dicho. E iglesia de Jesucristo en este tiempo, esta es una antesala de que estos tiempos se están cumpliendo ya, del regreso de la venida de nuestro Señor Jesucristo a levantar a su iglesia que le ha sido fiel, a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Es tiempo de seguir consagrando nuestra vida y buscar a Dios mientras Dios puede ser hallado. Alabado sea el Señor. Los pecadores y los de doble ánimo, alabado Dios, dejar, alabado Dios, esas agendas escondidas que tienen y rendirse por completo al Señor y darse para Dios lo que nos queda, alabado Dios. En el resumen general, amados, este estudio nos ofrece varias enseñanzas que hoy son muy apropiadas para nuestros días. Se debe tener mucho cuidado de no olvidarse de Dios cuando se ha prosperado económicamente. No nos podemos olvidar de Dios cuando hemos sido prosperados económicamente. El dinero no es malo, alabado Dios. No hay ninguna maldición en ella. El problema es cuando hay amor a las riquezas que son perecederas. Alabado sea el Rey, alabado Dios. Porque donde quiera que esté tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. Si tu corazón está en las cosas materiales que van a perecer y no te has puesto tu mirada en el Señor, tu vida peligra. Es tiempo de volver a Dios, jamás, a los Samaria.
La experiencia nos indica que así como los reinos de Israel y Judá, dirigidos hábilmente por Jeroboam y Usías respectivamente, se fueron a pique por haber dejado a Dios, a pesar de la opulencia, en otras palabras, del poder, aleluya, y la seguridad nacional. Lo mismo puede suceder con las naciones, con las iglesias, con las familias e individuos para este tiempo. Nada bueno puede esperarse de quienes dejan a Dios. El Señor les continúe bendiciendo, alabado sea el Señor, y deje que la palabra y el consejo divino del Señor perdure en su vida. Dese la tarea, como yo hice, de estudiar, alabado Dios, este libro completo, alabado Dios, y como desde el capítulo número 1 comienza hablando de una historia, alabado Dios, de este pueblo, de la vida de este gran profeta, este hombre llamado Amós. A Dios sea la gloria y nos vemos este próximo domingo. Dios les bendiga.